Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 25 de abril del año 2023, en gracia de Dios, orando en su infinita misericordia, nos conceda la gracia de ser testigos, mártires, evangelizadores del Evangelio que es Cristo Jesús. Jesús, el Cristo, resucitado y resucitador, en gracia de Dios por la fe. Ha sido el testimonio, el manifiesto, la declaración que se ha asumido en gracia de Dios en Fundación Amaya, en el espacio-tiempo que temporalmente nos conecta en el amor, con el amor y por el amor, que es el legado de nuestro Maestro, Profeta y Sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, Jesús, Hijo de María, Santísima Virgen, y de San José, su Padre putativo y Esposo castísimo de María, la familia de Nazaret, la nueva Sión, Jesús, el Cristo, crucificado, muerto y sepultado, como un maldito en cruz, pero que resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre en su gloria. Cruz y gloria, que es la que fundamenta nuestra fe. Amorosamente, su servidor, amigo y hermano, invita a conectar con Fundación Amaya, en especial hoy, que conmemora nuestra Santa Iglesia Católica Apostólica, que es ecumenismo, que es unidad en la diversidad para la universalidad del ser, esa gotita de divinidad conectada en la humanidad, que representa a toda ella, el Salvador, el único que ha habido, que habrá y que existe, que habita en todo ser siendo, creyente o no creyente, o descreyente. Siempre está atento, vigilante, presto, siempre listos, como en los Scouts. Lord Baden-Powell, pero Francisco de Asís, nuestro hermano, el amor a la naturaleza. Ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, la buena noticia, a todas las criaturas. Evangelio de San Marcos, que hoy la Iglesia Católica Apostólica conmemora, discípulo de San Pablo, apóstol de los gentiles, allí de todos estos herejes paganos, no creyentes, y también discípulo amado de Pedro, apóstol de los judíos, del pueblo de Israel, de los elegidos, pero que en gracia de Dios, esa unión de Oriente y Occidente, representadas en San Pablo y San Pedro, nombrado por Cristo, Jesús en su momento, Cristo en la cruz, pero Jesús como maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Simón, desde hoy te llamarás Cefas, que significa piedra. Constituye la cabeza angular de la piedra, el alcázar, la roca en tierra, que hoy está en una debacle en el mundo, como dice Francisco de María, franciscano de María, Santiago Martín, en el sínodo,
por las ideologías, las logias, que terminan siendo, porque ya las ideas humanas cada vez se pierden más, porque se van desligando del Evangelio, se van desligando de la palabra de Dios, se van desligando de las Sagradas Escrituras. Más que el judaísmo con la Torá, la ley mosaica, la antigua alianza, con el cristianismo, en especial los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Pero los Hechos de los Apóstoles, escritos por San Lucas, médico, investigador, historiador, y de allí otros, como Marcos, que empieza la escritura, primer evangelio, todo se hacía por tradición oral, empieza Pedro, basta ver los Hechos de los Apóstoles que se ha meditado en estos días para saber con qué autoridad, dignidad y sacrificio como mártir, porque fue mártir, testigo del evangelio que es Cristo. Hablaba a escribas, fariseos, saduceos, defendiendo de su ser vida y obra por las obras, hechos y acciones de sanación en un paralítico, entre muchos otros, arrojar demonios, sanar, y sobre todo con la palabra de Dios, iluminar, instruir, que es lo que mandaba, esa coherencia en su sentir, su pensar y actuar, que es lo que manda el Evangelio hoy en San Marcos, capítulo 6, versículos 15 al 20. Ir a todo el mundo, predicar el Evangelio, los decían los discípulos. A los 72 que estaban allí congregados después, y hoy día a nosotros, todos seres amados, y tendrán gracias especiales, pero por la fe. Vida sacramental, bautismo, comunión y confesión, además de la meditación, la oración y el ayuno. Siempre, 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 en todo lugar, toda circunstancia, todo momento, espacio temporal, energéticamente conectados con la vida terrenal, pero con la vida eterna que está por gracia de Dios, por la fe. Creer en Cristo resucitado y resucitador. Y ya se decía, esa vida en caridad, el Evangelio en su máxima expresión es amar, es ser misericordioso, como dice el Salmo 89. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor, y las contaré y las manifestaré. Porque si es pedir misericordia a Dios, es también ser misericordioso con nuestros seres amados. Shema, escucha Israel. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso la señal de la Santa Cruz, conexión con la divinidad. En la familia sagrada, el Padre Creador, Jesús Salvador, su Hijo unigénito, y el Espíritu Santo Santificador, con la humanidad toda, creyentes, no creyentes y descreyentes. Que en ese cisma, los sismáticos, haciendo un sismo mundial, planetario, cósmico, porque hasta Dios le deben estar llegando esas distopías, esas falsedades, esas herejías de quienes se proclaman cristianos, pero que han perdido la fe, como dice nuestro hermano Santiago Mártir, del informativo Magníficas de la Orden de los Franciscanos de María en España, y lo han dicho en otros espacios. Víctor Hugo, de las diócesis de Escuintla, en Nicaragua, y tantos otros, José Ignacio Munilla, de la diócesis de San Sebastián, que la fe es una gracia. Creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios.
Y eso es lo que, seres amados, hoy se declara con más profundidad en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECA-RAM Foundation. Dios mediante, en breve, con Cambio Gnosis en la versión ECA-RAM Universidad, pero también está a la naturaleza, a la sociedad, a los gobiernos y a las llamadas empresas. 5 órdenes que están a la orden de Dios: natura, sociedad, cultura, que es lo que hablan de sostenibilidad. Pero ahora sí es la cultura del orden natural para habitar el reino de los cielos. La conciencia espiritual, intelectual y emocional. No solo ser material, ser materia, ser corpus. Es dinámica y es energía. Sistémico, dinámico, complejico. Es el método del orden natural. Y reciban un saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, departamento de Antioquia, Colombia, territorio Aviala, Laudato Si, pero que en gracia de Dios se ha caminado por Europa y en singular en los Países Bajos de Netherlands, la provincia de Gelderland, en Wageningen, además de Ámsterdam y otros lugares por allí, en Utrecht, pero en Wageningen University. Y todo ello es natura, sociedad, cultura, escuela, en el hogar, porque en el Hotel de Werrell, en la Chaplaincy, en este museo, gente maravillosa de todas partes del mundo, vinculantes desde diferentes religiones, desde diferentes formas de conexión espiritual, desde diferentes estilos de vida, con bien vivir y bienaventuranza en relaciones humanas, como raza humana, pero relaciones con Dios, con la divinidad y relaciones con la creación. Siempre en esa sintonía de plenitud, vinculante el amor, la misericordia y la compasión, y agradecido por todos esos seres amados con quienes se ha compartido, con quienes se sigue tejiendo y quienes siguen en el alma, en el corazón, en la mente, y con quienes se sigue replegando acciones, obras, hechos, con quienes se sigue compartiendo de su ser, vida y obra. Más allá de un currículum escrito, más allá de un mensaje enviado o recibido, más allá de un evento realizado. La sintonía es espaciotemporal y energética en el amor. De ipso facto, en este instante, que van llegando al imaginario, van llegando a la conciencia, van llegando al sueño, ahí están. Y así haya una similaridad, una contrariedad o una suplementariedad, sea en el sentir, sea en el pensar, sea en el actuar o en alguna de esas 3 dimensiones asociadas o vinculantes, todas 3 preferentemente, que circule ese sentir, pensar y actuar, que esos son niveles de conciencia ya sideral, de una santidad muy alta para tener en Cristo, el único que puede dar el testimonio vivo de ello. No hay criatura humana, ni cosa creada, ni criatura otra que pueda hablar de salvación, hablar del amor, la misericordia y la justicia divina, y ser juez, y estar sentado a la derecha de Dios Padre y esperar juzgar vivos a muertos en el juicio singular a cada ser, siendo de miles de millones que han habido, que hay con nosotros y que habrán de haber, y en el juicio universal de todos, que todo esto se va a acabar algún día. Cada ser se va a acabar algún día,
y cada cosa creada se va a acabar algún día. Alfa y Omega, eso está en el Apocalipsis de San Juan, evangelista y apóstol, y en tantos autores sagrados. Seres amados, hoy, fundamentalmente, se toma la propuesta de lectura ambiental del orden natural para hacer la lectura situada en el Evangelio, con el Evangelio y para dar testimonio del Evangelio en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. En gracia de Dios por la fe. Y eso orando, meditación, oración, ayuno, vida sacramental, bautismo, comunión y confesión, y la vida en caridad, dignidad y sacrificio. Y retomando hoy, son los estandartes, los bastiones, los lemas de la Unidad Educativa San Marcos de Envigado, área metropolitana del Valle de Aburrá, de la cual honrosamente su servidor, amigo y hermano egresado en 1980, allí desde 1970, 11 años, consagrado a San Marcos, a San Francisco de Asís, porque allí se conoce también de la obra de Francisco de Asís con los scouts, siempre listos. Una vez scouts toda la vida. El amor a la naturaleza allí empieza. Y siguen caminos, ya benedictinos, San Benito Abad en San Lucas, la Pontificia Universidad Bolivariana, con la especialización en gerencia del ambiente. Ya en The Netherlands, como se decía, en Wageningen University, confirmados en la fe cristiana, teniendo también la posibilidad por las circunstancias de celebrar el servicio, como se dice, la Eucaristía, pero no al estilo cristiano, sino con la escuela protestante, luterana, y también de orar y meditar y ayunar con otros hermanos musulmanes, practicantes del Tao, confucianismo y de Asia, gente de la India, hermanos de la India, maestros, y de Latinoamérica, de comunidades indígenas, del África, de Zimbabue. Muchos son colonias de los Países Bajos, de las Antillas holandesas, de África en Zimbabue y de tantas otras partes del mundo. Y ya pues más recientemente en los Estados Unidos, ya con más firmeza en la fe. Dios mediante en breve se hará profundización en ello con la Red de Investigación Acción de las Américas, con Case Western Reserve University en Cleveland, en Ohio, pero también en Pensilvania, en Estados Unidos, y siendo una cultura occidental y permeada por tantas otras culturas del mundo y siendo tan dominante el capitalismo, el consumismo, el esnovismo, gracias a Dios se mantiene firme la visión, que es muy particular cuando se recibía el grado de Master of Science in Environmental Science. Dick Klecker, en el speech, en el discurso, se sorprendía admirado, maravillado por la sonrisa de su servidor amigo y hermano, siempre alegre, siempre feliz y siempre soñador. Porque este sueño siempre ha estado ahí, bendito sea el Señor. Y es lo que vamos a empezar desde hoy en firme a trabajar en ello. Un campus, donde es la palabra de Dios. Pero verbo, acción creadora, fuerza transformadora, Él va inspirando. Está la oferta natural, que es la creación. Está la impronta natural, que está en el corazón. Y está la familia sagrada, obrando. Padre Creador, Jesús Salvador, su Hijo unigénito y Espíritu Santo Santificador. Y se va replegando desde ahí esa dimensión que se llamaría sobrenatural. No, sigue natural. Ha estado y estará siempre. Alfa y Omega, principio de fin. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Lo que se va a tratar es desde ahí mismo. Ahí está la planificación, ahí está el plan de Dios. Lo que vamos a hacer
como arquitectos, teniendo a Cristo como cabeza angular para no cansarse en vano, como dice el mismo Señor, es poner en gracia de Dios los dones, talentos y gracias, el carisma, que se va creciendo, se va replegando, se va expandiendo y empieza desde la niñez, desde antes, en la gestación, con padre y madre o parientes que le hablan a la criatura, le estimulan tempranamente, con colores, con espectros, con sonidos. Y esto viene en toda la medicina natural y es una de las órdenes de la Escuela de la Conciencia Ambiental, la medicina del orden natural, prácticas ayurvédicas. Los Vedas, los asirios, todos tenían sus conocimientos, su sabiduría ancestral, sus prácticas terapéuticas, quirúrgicas en algún momento, y otras los tendrían prácticas rituales, pero conectan desde la fe, respetando esas creencias. La manera de conversión de cada quien tendrá sus ciclos de concienciación, de conexión y de coevolución respectivamente, que eso está asociado a la santificación. Unos se dice que nacieron santos, otros se han hecho santos y otros nacieron para santos. Pero dice el sabio también, no hay santo sin pasado ni hay pecador sin futuro. Y Dios nos tenga en su gloria. Como dice el Salmo 89, cantaré eternamente tus misericordias, Señor, porque vamos haciendo el proceso. En gracia de Dios hemos sido testimonio de ello. Sabio quien aprende de otros, inteligente quien aprende de sí mismo, pero negligente quien no aprende de ninguno, ni del otro ni de sí mismo, por más caídas que tenga. Pero para levantarse no es caer, es crecer. Creer, crecer, co-crear con el Padre Creador. Y eso es un proceso. Entonces, ahí está la oferta natural. En comunidad, entonces, claro, la familia de Nazaret es inspiradora porque es la familia mística que conecta espiritualmente, pero es la familia terrenal en la cual encarnó en María Santísima el Hijo de Dios, Jesús. En Manuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. ¿Y quién más que él que vivió en sus 33 años suficiente para ser el Hijo de Dios a plenitud, hacer la voluntad del Padre Creador, dar gloria a Dios, Padre Creador, y hacer el plan de Dios? Esa es la misión. Conectar la misión con toda la humanidad. Conectar el ministerio con toda la comunidad. Y conectar en el hogar con esa humanidad que somos siendo en el bautismo. Pero hay que nacer a la fe. Es por gracia de Dios, por la fe, que de ahí parte todo. En el corazón, que es el amor, la misericordia y la justicia divina, ahí se siente. Por eso se decía Jesús, María y José, la familia de Nazaret, María Santísima y el esposo San José, castísimo y padre putativo de Jesús, que representa ahí en Belén ese pesebre, ahí en ese pueblo pequeño, en la humildad, en pobreza, humildad y obediencia, que sí es posible, que sí es viable, que es deseable por Dios. Desde ahí, el bien vivir y la bienaventuranza. Pues ahí llegaban los magos, los sabios de Oriente, ahí llegaban todos, los pastores, y eso iba multiplicando. En estos días se meditaban la palabra de Dios con la multiplicación de panes y los peces, uno de los mayores milagros. Y prosperidad está en el Padre Creador. La sanación del pecado, de los demonios y las culpas está en Jesús Salvador. Y la gracia del Verbo, acción creadora, fuerza transformadora, del Espíritu Santo santificador siempre han estado ahí. Y ello ha acontecido y se ha enmarcado en natura, sociedad, cultura, en la estructura política, en la estructura social, en la estructura económica, en la región, en
en la nación y en todas las congregaciones del planeta. Es que ello es cielo y tierra. De ahí que esa es nuestra propuesta, que amorosamente invitamos de nuevo. Sientes el llamado a ser evangelizador. Pues hoy es con mayor razón que nuestra iglesia congrega en esa invitación a la conversión. Y conversión es con la versión de Cristo. Y bienvenidos. Por eso se sitúa este campus, pero hay otros. Tu propio campus. Nos invitas, nos compartes. La buena noticia, has nacido para Cristo. Has nacido para la vida eterna. Has nacido para ser parte de una promesa de salvación cumplida en ti, en tu ser siendo, en tu hogar, en tu ámbito de desempeño. Pero es que tenemos que hacer es un esfuerzo, pues debemos, si queremos, acompañar en esta visión, como decía Dick Lecker, un mundo ideal, un mundo soñado, claro. ¿Quién más visionario que Cristo? Lleva 2023 años con la iglesia como fundador en el amor y todavía desde ahí persiste y ha de resistir porque así está en el Apocalipsis. Triunfa el bien vivir, la bienaventuranza. Es que el que ganó fue Dios, no el patán, no el tentador, el enemigo, el opositor, no, ese perdió. Pero es que es cada quien el que le abre las puertas del corazón, de la razón o de la pasión a que se entre y se va llenando. Por eso ese recorrido. Y si Dios lo ha tenido firmes después de una pandemia y nos ha tenido en gracia de Dios hoy conectados espaciotemporal energéticamente en el amor, es para gloria de Dios, es para dar gracias a Dios. Y es en gracia de Dios que estamos aquí. Eso no ha sido ni por la salud, ni por la educación, ni por la confianza, ni por el desarrollo, ni por lo sostenible, por nada humano, por nada criatura otra, y por nada hechura, humanamente o por otra criatura, que también hacen casas, los castores, las aves hacen sus nidos, todos hacen. El hábitat es natural. Pero se nos ha dado en gracia de Dios sabiduría, conocimiento, discernimiento. Se nos ha dado la inteligencia. Se nos ha dado las ciencias, pero que se note. Que le sirvan al que le tienen que servir, es a Dios. Preguntar la voluntad de Dios. Acontecer en el día a día haciendo la voluntad de Dios. Y cerrar el día a día dando gloria a Dios. A Dios con todo el ego, con todo apego y todo ese sosiego de estarse vanagloriando en sí mismo, estar vanagloriando a otros. Eso es idolatría también. Empieza en uno y sigue con otros. Y estar soportando un modelo pagano de múltiples idolatrías. Y no se entienda mal, por favor, por amor a Dios. Pagano en el sentido de que es completamente fuera del orden natural, de la impronta de la creación, del mandato del Creador. Crea o no crea, quiera creer o no quiera creer, o sea creyente, pero creyendo en coherencia, con fe, confianza y esperanza, de que todo va a llegar, providencia del Padre Creador, sanación, que eso es futuro, y sanación del pasado con Jesús restaurador, salvador. Y esa verbo, acción creadora, fuerza transformadora, eso está en cada uno, que tenemos una gotita de divinidad, seres amados, pero replegándonos, multiplicándonos, abrazándonos, acompañándonos. Somos del mismo Padre. Padre, madre, eso no tiene género. Es la familia sagrada. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Seguimos en sintonía.
Un abrazo.